Los contagios continúan descontrolados, pero algunos países comienzan a eliminar las restricciones por el coronavirus. La variante Omicron parece más leve y se han administrado más de 10.000 millones de vacunas contra la COVID-19 en todo el mundo. ¿Estamos quizás ante el fin de la pandemia? Lo analizamos con datos y expertos. Me gustaría reiterar el firme llamado que hice la semana pasada al referirme a un plausible final de la pandemia. No quiero decir que todo se haya acabado ya, pero sí subrayar que en la región europea hay una oportunidad para controlar la transmisión debido a la congruencia de tres elementos. El director de la OMS para Europa se refiere a estas tres variables: alta inmunización de la población debido a vacunas e infecciones previas, el fin del invierno y la menor gravedad de la variante Omicron. Esto en Europa, claro. Entonces, ¿qué pasa con Latinoamérica? ¿Podemos empezar también a olvidarnos del virus? Vayamos por partes. Empecemos con la nueva variante. Como parece ser menos grave, algunos aseguran que Omicron es inofensiva. Esto es engañoso. En Sudáfrica, donde se detectó por primera vez, los casos se dispararon, pero las hospitalizaciones no. Y eso a pesar de una baja tasa de vacunación, pero con una población más joven, eso sí. Algunos estudios señalan que esta variante prefiere las vías respiratorias superiores y no los pulmones, lo que explicaría por qué es más contagiosa, pero menos grave. Sin embargo, eso no quiere decir que Omicron sea inofensiva. Definitivamente no se puede afirmar que Omicron es igual a un virus de resfriado común. En efecto, si usted tiene una buena inmunidad, es decir, si está completamente vacunado y se contagia con Omicron, es muy probable que la infección que usted presente se parezca a un resfriado. Es decir, es desagradable, pero no peligrosa. Para aquellos que no están completamente vacunados, hay posibilidades de que sea leve, pero también podría ser muy grave y morir de esto. A Latinoamérica, Omicron llegó más tarde. Junto a Asia, es la última zona del planeta afectada por la variante. Hay un crecimiento importante del número de casos, pero que no se acompaña del número de defunciones, porque las personas ahora están más bien vacunadas. Creemos que en 2-3 semanas vamos a tener ya el periodo máximo de transmisión de Omicron en América Latina y la tendencia es que después empiece a disminuir. El fin del invierno es otro de los motivos para pensar en un posible fin de la pandemia. Omicron se extendió rápidamente por Europa durante los meses más fríos del año, pero los ingresos en centros sanitarios no evolucionaron de la misma manera. Tomemos, por ejemplo, el caso de Dinamarca. Las infecciones se dispararon, pero las hospitalizaciones no siguieron el mismo ritmo. Y aún sumidos en el invierno, los casos parece que empiezan a caer. Todo esto hace que no solo Dinamarca, sino también otros países nórdicos como Noruega, Suecia o Finlandia hayan anunciado el fin de prácticamente todas las restricciones. Pero mientras el hemisferio norte camina hacia la primavera, el sur lo hace hacia el otoño. ¿Qué repercusiones tiene eso para Latinoamérica? Es lo más probable que ocurra una situación parecida a la que ha ocurrido en la temporada otoño-invernal en Europa. Y mientras no tengamos una adecuada protección de mascarilla, distancia física, ventilación, monitoreo de los niveles de CO2 en interiores, vamos a tener un riesgo que se va a incrementar. Esto en la medida en que hay una incidencia presente con virus circulante y que puede ir a más en esa situación otoño-invernal, debería de alertarnos para entender que hay que tomar medidas de protección y medidas restrictivas, además de acelerar la vacunación en todos los grupos de edad, incluidos los niños. Hablemos entonces del último punto clave de cara a un posible fin de la pandemia: las vacunas. Muchos siguen dudando de su eficacia y algunos incluso aseguran que los vacunados tienen más posibilidades de infectarse que los no vacunados. Esto es falso. La afirmación se dedujo a partir de una prepublicación, es decir, un estudio no revisado por expertos realizado en Dinamarca. El estudio analiza la efectividad contra una infección de una pauta de vacunación de 2 dosis, con Pfizer y Moderna. En el caso de la variante Omicron, pasados entre 3 y 6 meses, la efectividad cae claramente por debajo de 0. ¿Cómo es posible?
Tres razones explican este resultado. La primera, los vacunados viajan más. De hecho, así es como Omicron entró en Dinamarca. La segunda, los vacunados acuden a más actos sociales en espacios cerrados, como conciertos y cenas en restaurantes. Y la tercera, existe una distorsión estadística. Lo explica uno de los autores del estudio. Cuando se da una situación así, se tiende a ver más infecciones en las poblaciones vacunadas. No porque las vacunas no protejan, sino porque la epidemia aún no está lo suficientemente generalizada entre la población como para tener realmente tasas de infección comparables en los vacunados y en los no vacunados. Además, las vacunas sí reducen el riesgo de acabar en el hospital. Países con una baja tasa de vacunación, como Bulgaria, experimentan mayores tasas de hospitalización. La diferencia es incluso mayor si añadimos a la ecuación a los recuperados, es decir, quienes han desarrollado una inmunización natural tras superar la infección. El riesgo de estar en un hospital por COVID era 53 veces mayor entre personas no vacunadas o vacunadas de manera incompleta quando comparado com os vacunados com esquema completo. Então, eu creio que todos os dados são muito coincidentes que as vacunas siguen muy efectivas para lo que es más importante, proteger contra las formas graves y la muerte. Con la ola Omicron, la pandemia puede estar más cerca de su fin, pero no hay datos para argumentar que esta variante suponga su final definitivo. De hecho, ante la capacidad de mutación mostrada por el virus, la posibilidad de erradicarlo por completo a través de la inmunización colectiva parece ya una meta imposible, al menos con la actual generación de vacunas. Por eso, algunos gobiernos sostienen que está llegando el momento de dejar atrás el concepto de pandemia para empezar a hablar de endemia. Sin embargo, tampoco parece que estemos tan cerca. Llegar a una endemia en el caso del SARS-CoV-2 significa que hemos abatido notablemente la incidencia, que tenemos controlada la transmisión comunitaria, que puede haber brotes esporádicos que aislamos y controlamos. Y eso supone estar en niveles de incidencia de 25 a 50 por 100,000 habitantes, que son muy lejanos a los que hoy tenemos, por ejemplo, en la mayor parte de los países europeos. Yo creo que no se ha entendido el concepto de endemia. A veces la gente cree que endemia es que haya mucha gente infectada por la enfermedad. No, eso no es endemia. Eso es una infección masiva de la población. El SARS-CoV-2, el coronavirus que todos conocemos, seguirá acompañándonos durante un tiempo. La esperanza es que la enfermedad que produce, la COVID-19, lo haga de la forma más leve posible.